Lo primero, yo dudo mucho que hubiera un consenso. Lo que había era falta de información. Era un tema del que no se hablaba y que, bueno, la gente desconocía eh, la profundidad del asunto en cuestión. Entonces, Vox lo único que ha hecho ha sido poner sobre la mesa una realidad. Una realidad que, si te fijas, estamos hablando de menores extranjeros no acompañados y, bueno, en principio lo único que es verdad es que son extranjeros, porque lo de que son menores no se sabe en algunos casos y lo de que no vienen acompañados tampoco se sabe en algunos casos, porque es gente que viene sin documentación y que es algo tan sencillo como que yo soy tu madre y voy contigo en una patera y cuando llegamos yo digo que no te conozco, ¿no? Entonces, o sea, partiendo de la premisa de que de menores extranjeros no acompañados, en la mayoría de los casos, ni son menores, ni es cierto que vengan no acompañados, yo creo que lo único que se sabe es que son extranjeros y que entran en nuestro país de forma ilegal. Entonces, evidentemente, Vox y cualquier persona que crea en el Estado de Derecho, que crea en la Constitución, que defienda nuestra democracia y que defienda nuestro país ante una situación de ilegalidad, debería estar siempre del lado de la legalidad. Y nosotros entendemos que no se puede permitir que en este país entre nadie en una situación ilegal. Y mucho menos, como sucede en algunas ocasiones, agrediendo y atentando contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros creemos que hay que arbitrar las medidas necesarias para que puedan ser devueltos a su país, porque en la mayoría de los casos se puede. Otra cosa es que no sea políticamente correcto y que al final nadie tenga la valentía, ¿no?, de abordar este asunto. Pero no estamos hablando de niños de 1 año ni de 2 años en la mayoría de los casos. Cuando hay dudas y hay que dilucidar si es un menor o no es un menor, es porque estamos hablando de hombres y de mujeres, ¿no?, que tienen una edad bueno, que pueden valerse por sí solos. De hecho, bueno, en teoría deberían poder trabajar y vivir solos en España, ¿no?, la mayoría de las veces. Entonces, yo creo que deberíamos arbitrar las medidas necesarias para que pudieran ser devueltos a su país. Y sobre todo, lo que hay que intentar evitar es que esto siga creciendo, ¿no?, y intentar no provocar el efecto llamada, que es lo que estamos provocando, ¿no? O sea, cada vez vienen más, eso es un hecho objetivo, y cada vez vienen más porque ellos saben que aquí lo tienen muy fácil, porque hay otros países que son mucho más estrictos a la hora de controlar las entradas y sobre todo cuando están dentro se les expulsa. Entonces, lo que no puede ser España convertirse en un paraíso de la ilegalidad, donde aquí los inmigrantes ilegales son bienvenidos, y porque al final esto quiebra nuestro Estado de Derecho. O sea, esto es insostenible, es imposible que España abra sus fronteras y diga, bueno, todo el que quiera venir a España que venga, que aquí lo mantenemos, ¿no? Primero porque estamos dejando de atender a otras personas. O sea, ya en Córdoba ha salido una información preocupante que hay unos 70 menores españoles que están en familias desestructuradas, donde se sospecha que están sufriendo malos tratos y donde de verdad están en un riesgo real, y por colapso de la administración no se les puede gestionar familias de acogida, porque evidentemente los recursos son limitados. La sanidad es limitada, la educación es limitada, los alojamientos son limitados y la gestión administrativa es limitada. Entonces, estamos dejando de atender casos graves de menores españoles porque ahora estamos volcados y se priorizan la atención a menores extranjeros que han entrado en España de forma ilegal. Entonces, aunque a nosotros nos criminalicen, ¿no?, y nos pongan como si fuéramos malísimas personas, o sea, yo no soy peor persona que el que tengo enfrente, al revés, posiblemente a mí me afecte mucho más ciertas situaciones, ¿no?, porque además yo me considero una persona católica apostólica, ¿no?, y cualquier situación dura que vive una persona a mí me duele, ¿no?, pero lo que no podemos creer es que somos dioses y que podemos arreglar las cosas, y desde luego no saltándonos la ley y no permitiendo situaciones irregulares que al final van a acabar por quebrar nuestro estado de bienestar y que amenazan a nuestro país. Es una locura en nuestra democracia, ¿no? Bueno, lo primero, actuar en los países de origen para evitar que las mafias campen a sus anchas y que estén extorsionando a personas, cobrándoles unos dinerales que luego no tienen vida para devolver cuando están en España, y para encima embarcarse en una aventura que desgraciadamente en muchísimas ocasiones les lleva a la muerte. O sea, hay que actuar en los países de origen. Luego, no apoyando ni blanqueando actuaciones irregulares, como por ejemplo todos estos barcos que se supone que ayudan a los inmigrantes, que al final se está empezando a demostrar que están siendo cómplices, ¿no?, porque las mafias saben dónde están estos barcos y al final las pateras salen
porque saben que se les va a rescatar, ¿no? Y en lugar de llevarlos al puerto de origen, se les trae a España. ¿Por qué? Pues porque un gobierno absolutamente cobarde no es capaz de aguantar la presión y de decir, no, tú aquí no vienes, llévalo a un puerto seguro, que tan seguro es el de enfrente como el mío, ¿no? Entonces hay que actuar en origen, hay que intentar evitar que se blanqueen actuaciones de este tipo, y luego hay que dar todos los medios necesarios a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y hay que reforzar nuestras fronteras, evidentemente, porque todo el mundo tiene fronteras. O sea, este ayuntamiento tiene una puerta que cierra para que por la noche no entren a robar. En cualquier casa todo el mundo tiene una cerradura y una valla en tu jardín. Tu coche te bajas y lo cierras. O sea, todos cerramos lo propio, pero ahora resulta que queremos abrir lo que es de todos. O sea, entonces hay que proteger a nuestro país de situaciones que ponen en riesgo lo que tantísimo tiempo nos ha costado conseguir, ¿no? Que es un país donde hay un estado de bienestar, donde hay unos servicios básicos garantizados y donde podemos vivir en paz. Porque además, en muchas ocasiones, también hay un problema de integración, porque hay menores de verdad que están abandonados y que se integran y que viven en familias y que tienen una clara voluntad de adoptar nuestras costumbres y de vivir en paz, ¿no? Y sin embargo hay otros que lejos de eso pretenden convencernos a nosotros, ¿no? De que lo suyo es lo bueno y quieren cambiar nuestras costumbres para que nos adaptemos a las suyas, ¿no? Entonces es un absoluto disparate, y dentro de este discurso de lo políticamente correcto y de que el que dice yo no estoy de acuerdo parece que es peor que el de enfrente, ¿no? Y nosotros yo creo que no estamos diciendo absolutamente nada malo, lo que estamos diciendo es de sentido común, y lo único que queremos es que se cumpla la ley y proteger a los españoles y proteger a nuestro país de algo que entendemos que es una amenaza. Nosotros, ¿sabes qué pasa? Que tenemos un discurso que es muy nuestro, ¿no? Y que además no cambiamos, ¿no? Así como otros partidos, en función de dónde sople el aire, van modificando sus principios, ¿no? Es como si no te gusta, tengo otros, ¿no? Nosotros no tenemos conversaciones con otros partidos para decidir nuestro punto de vista, ¿no? Nosotros entendemos que eso en España es un problema hoy, y solo mirando alrededor vemos como en Francia es mucho más problema que en España, como en Gran Bretaña es mucho más problema que en España, y vemos como esto es un problema para toda Europa. Entonces, no es que nosotros nos sintamos cómodos o nos dejemos de sentir cómodos, es que ante un problema o ante una amenaza, lo normal es que la gente sensata reaccione antes de que sea absolutamente inabordable. Entonces yo creo que esto está surgiendo en más países europeos, porque esto está empezando a ser un problema real, ya no solo de subsistencia y de poder mantener un estado de bienestar en los servicios básicos, sino también un problema de integración. Entonces, yo creo que por sentido común esto se está extendiendo por Europa porque el problema está creciendo en Europa. O sea, que nadie se está inventando nada, ni nadie está adaptando un discurso a una realidad que no existe, ¿no? Es más bien al contrario. El discurso se está adaptando a la realidad que estamos viendo en España, y que nada más que mirar alrededor para ver cómo otros países están todavía peor. Mucho que Vox haya influido en concreto en esto, ¿no? O sea, las propuestas de Vox son mucho más amplias, no son tan concretas. O sea, nosotros vamos a decir que se cierre el centro que está funcionando en Córdoba, entre otras cosas, insisto, porque nosotros queremos actuar para evitar que lleguen a España, así que ese es el principal problema. Y cuando llegan, entendemos que tienen que volver a su lugar de origen, pero nunca hemos dicho que queremos que haya niños de 4 años tirados en las calles solos. O sea, eso es absurdo, nadie lo diría, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay que intentar que el problema crezca, y hay que intentar que se cumpla la ley y que no lleguen aquí. Evidentemente, el hecho de que sigan proliferando centros de menas no hace más que confirmar que el problema sigue creciendo. Y si sigue creciendo es porque no se está actuando para evitar que lleguen. Entonces, claro, es un poco aplicar el sentido común. O sea, no me puedo plantear una propuesta de acción de crecimiento de centros porque en teoría debería estar trabajando para que no vinieran más. Insisto, y eso al final predispone al de enfrente. O sea, si en España se nos llena la boca diciendo que aquí todo el que quiera puede venir, quitamos medios a los que defienden las fronteras y además hacemos políticas de ampliación de servicios y de dotar de más recursos a los centros de menores, parece que es que le estamos esperando con los brazos abiertos, y eso es lo que no se puede transmitir, porque al final todo llega, porque las mafias tienen enlaces lógicamente aquí también. Entonces estamos ayudando a unos delincuentes a que hagan agosto y a que sobre todo se aprovechen de personas que están en una situación lamentable en su país. Y yo creo que hay que intentar que puedan vivir mejor de donde son. Oye, no creo que nadie quiera abandonar su país y sus hijos y embarcarse en una aventura que posiblemente acabe de forma trágica.